Clase número 5, delimitación del problema de investigación. Hasta este punto hemos llegado a una conclusión. Tenemos ya claro cuál es nuestro problema, nuestra situación problemática, porque hemos encontrado en nuestra investigación previa algo que no funciona. Una vez que tenemos eso claro, que lo hemos explicado en la clase número 4, tenemos que dar una contextualización para que cualquiera pueda decir, ah, tú te estás refiriendo específicamente al problema tal que está ocurriendo en tal zona. Ahora viene cuáles son esas características que tú tienes que exponer sobre tu problema. Por eso lo vas a delimitar con características. La primera delimitación es la social, teniendo en cuenta que el derecho es una ciencia social que se encarga de regular las conductas, regula las conductas humanas. Entonces, ya de por sí hay un grupo humano ligado al derecho, no solamente en norma, puede ser en entendimiento jurídico, puede ser en otras actividades como el desarrollo conceptual, sobre los efectos, sobre la falta o ausencia de alguna normativa con respecto a una nueva conducta que aparece, etcétera. Hay un montón de dimensiones en las que se puede manifestar el derecho, pero la dimensión social nunca se deja de lado. Siempre va a haber un grupo humano afectado por el derecho. No necesitamos repetir que solamente cuando hay humanos hay derecho. Entonces la delimitación social es indispensable y para eso necesitas recordar que van a haber siempre dos grupos enfrentados. ¿Por qué? Porque el derecho tiene una característica que es la bilateralidad. Yo tengo un derecho que voy a exigir que los demás respeten y también los demás tienen un derecho y van a exigir que yo respete ese derecho. Es bilateral. Entonces cuando hay un problema jurídico vamos a poder encontrar siempre dos, no dos personas, dos grupos sociales definidos. Supongamos, ¿no? Volvamos al caso del aborto. El grupo 1 es las mujeres que están en estado de imposibilidad de reproducción todavía, en una edad reproductiva, porque ellas son las únicas que van a poder embarazarse, y cuando se embaracen y no quieran tener el embarazo, no quieran terminarlo, entonces van a tener un acercamiento al concepto del aborto, ¿ok? Ese es lo primero. Pero también tenemos al grupo de los no nacidos, que si bien son no nacidos y no pueden ejercer sus derechos, el Estado va a velar por sus derechos. Entonces tenemos al Estado peruano contra el grupo de mujeres en estado fértil reproductivo, en posibilidades de reproducción. No es Juana contra el niño sin nombre, no. Excepto que hagas algo específico, como un caso específico, ¿no? Y hagas un comentario sobre ello. Pero te das cuenta que siempre van a haber dos. Entonces, en tu delimitación social, tratemos de encontrar que se cumpla esa bilateralidad. Ahora también hay una delimitación espacial, que es dónde, en qué parte está ocurriendo. A veces es algo físico, supongamos una región, un departamento, una institución, un colegio, no sé, una fiscalía, un vaso de leche, etcétera. Es una institución específica. Y también está con un corte geográfico, ¿se dan cuenta? Eso está en Perú, está en Lima, está en Chincha, está en Loreto, etcétera. Entonces se tiene que dar una configuración tanto institucional como geográfica. ¿Por qué la parte institucional es importante? Porque va a existir necesariamente una institución que pueda velar por ese derecho, ya sea para velar por que se cumpla o para velar para que se exija el cumplimiento. Supongamos, ¿no? El derecho de la educación de los niños. Tenemos al Ministerio de Educación por un lado y de repente por otro lado tenemos a un grupo de padres organizados en la PAFA que pueden exigir que se cumplan los derechos que la Constitución establece. Entonces ahí ya tenemos dos instituciones. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que verlo institucionalmente. ¿Y esas instituciones dónde están? Bueno, el Estado está en todos lados, pero el quien define esto de repente sería la PAFA de, supongamos, del colegio de Ventanilla.
Entonces ya tenemos una ubicación geográfica. Luego tenemos la delimitación temporal. Un problema por lo común no es eterno. Va a tener un inicio y va a tener un fin. Quizás el fin, si no exista todavía porque siguen ocurriendo los efectos. Entonces se pone de que inicia aquí y continúa ocurriendo. O de repente estamos haciendo una tesis retrospectiva. Eso quiere decir que ya pasó. O de repente continúa, pero yo nada más voy a enfocarme en este y este año. Eso se tiene que poner aquí. ¿Por qué? Porque tienes que decir, yo voy a analizar el problema que continúa, pero lo voy a analizar del 20 al 21. O del 90 al 2000. Entonces ya estás diciendo cuál es el corte temporal. Ya diste el corte social, ya diste el corte espacial, ahora das el corte temporal. Y lo último, que es la delimitación conceptual, es decir, cuáles son los conceptos que están apareciendo. Esto vendría a ser como una especie de delimitación teórica. Acuérdate que ya diste el tema y el problema. En el tema están tanto los conceptos, los términos y las teorías. En base a esas tres, puedes ya dar tu delimitación conceptual, que normalmente está definida por la categoría dependiente que recibe los efectos, como por la categoría independiente que produce las consecuencias perjudiciales que están apareciendo en la categoría dependiente. Entonces, para hacer una correcta delimitación del problema, necesitamos esas cuatro. Ahora, tu universidad a veces va a pedir nada más la social, espacial y temporal. Yo recomiendo que por tu cuenta también tengas la delimitación conceptual, porque si no, de nada serviría que hayas buscado el tema. ¿Te das cuenta? ¿Dónde va a ir el tema? El tema, ¿qué cosas contiene tu delimitación temática? Contiene las teorías, los términos y los conceptos necesarios que puedan definir tanto tu categoría dependiente, la relación que existe entre los dos y la descripción del contexto. Es bastante complejo, pero es fácil si ya tienes tu investigación hecha. Si ya has investigado bien, en este punto, escuchándome y tomando nota, vas a decir, ¿eso nada más era? Sí. Entonces lo voy a acomodar. Esa es la forma correcta en la que se hace la delimitación del problema. Aquí estás exponiendo ya, aquí no estás buscando. Ya tienes la delimitación, porque ¿cómo voy a delimitarlo? Pues, ¿no te das cuenta que en este punto ya deberías haber visto la situación problemática? Y por lo tanto debes haber definido el problema, haber definido la bilateralidad que existe entre los que están sufriendo tanto las consecuencias como los efectos. Entonces lo tienes todo. Esta parte solamente te dice expónmelo de esta forma. Y te hago recordar, el proyecto de tesis es únicamente una comunicación investigativa hacia tu universidad. Bueno, entonces, y ya sabes, si tienes problemas en haber hecho tu investigación anterior y requieres asesoría para hacerla de forma correcta y adecuada para que puedas hacer la delimitación de tu problema sin ningún problema, por favor comunícate con nosotros. Podemos darte un buen plan para que puedas tú hacer tu investigación de forma adecuada y que cuando te enfrentes a delimitar tu problema solamente tengas que escribir. Aquí no tiene que haber ningún problema, no tienes que tener ninguna dificultad de exponer lo que ya has investigado. Así que para seguir avanzando, nos vemos en la clase número 6.